Historia de Jabobo. Tomo 1. Volumen 2. Primer libro de los reyes de Jabobo. Capítulo 13. Los judíos preparan la fundación del reino de Josué. Se planifica la gran ciudad de Jabobo. Y así la confusión y la discordia volvieron a apoderarse entre quienes formaban parte del auditorio durante el juicio. Ahora bien, con el encierro de Josué Wilkinson en la prisión, se dieron fin a los tumultos sociales, las huelgas y las revueltas populares violentas que por su culpa solían azotar a Jabobo en los últimos años que pasaron. Sin embargo, sus muchos partidarios comenzaron a planificar en secreto qué harían tras la liberación de Josué de la prisión, y se resolvieron en unirse como un solo grupo para exigir al rey que les reconociese su independencia política a fin de vivir separados de la nación en una determinada zona de la isla que el rey les concediese. Y eso pensaron hacer cuando acabaron los 5 años del encarcelamiento de Josué. Pero claro está, como en realidad seguían siendo una minoría en toda la isla de Jabobo, muchos funcionarios judíos influyentes comenzaron a esparcir rumores de que Jabobo aceptaba a todos los judíos de Europa que quisieran obtener de Jabobo refugio y un mejor nivel de vida. Dichos comentarios efectivamente se difundieron por Europa y muchos judíos acudieron a Jabobo viéndola como su tierra prometida. En poco tiempo, millares de judíos comenzaron a inundar las tierras de la isla de Jabobo para vivir en ella y trabajar. Pronto dejaron notar su gran influencia, pues alcanzaron las 30.000 almas en número, todos ellos en la isla. Entretanto, el rey Javier II comenzó a planificar con cuidado la expansión urbanística de la ciudad en la isla de Jabobo, con ayuda de sus consejeros y ministros. Esto fue debido al enorme crecimiento que estaba experimentando la población en toda la isla, lo que creó la necesidad de aumentar la construcción de nuevos barrios. Al frente de la Catedral de Apolos construyó la Plaza de la Religión, y tras esa un edificio de viviendas que, al igual como las que años antes había construido su padre, luego las vendió por precio a quienes entre la población isleña deseaban y podían comprarlas. Para comunicar ambas edificaciones en Apolos con la avenida Paseo del Rey, levantó una nueva calle, la avenida Rey Javier I. Por otro lado, mejoró la vía de comunicación terrestre que comunicaba la plaza de Apolos con el otro edificio de viviendas que se hallaba junto a las cuevas de San Antón, y para ello mandó construir la carretera de las cuevas de San Antón. Con eso se terminó de ocupar arquitectónicamente todo el barrio de Apolos. Pero como la población superaba con creces los 100.000 habitantes, diseñó la edificación de nuevos barrios. El barrio de Apolos ocupaba una extensión aproximada de 1 kilómetro cuadrado y el barrio militar medio kilómetro cuadrado. Por eso, los arquitectos e ingenieros que asesoraban al rey respecto al diseño y construcción de nuevos barrios, le dijeron al rey que los nuevos barrios siguieran un parecido patrón, por lo que el barrio de Pichurri ocuparía 3 kilómetros cuadrados. El barrio de Piruli ocuparía también 3 kilómetros cuadrados. El barrio de Casandra ocuparía 1 kilómetro cuadrado. El barrio de Meorena, medio kilómetro cuadrado. El barrio de Filipos ocuparía 2 kilómetros cuadrados. Y el sector del río Sagitario, que va desde el fin del barrio de Apolos hasta el fin del barrio de Piruli al norte, y del barrio de Filipos al sur, 2 kilómetros cuadrados. De esta manera, los barrios de Pichurri y Piruli quedarían situados en la margen de la ribera septentrional del río Sagitario, y en la margen de la ribera meridional del mismo se ubicarían los barrios de Casandra, Meorena y Filipos,
con el río atravesando el centro de la gran ciudad de Jabobo, que el rey deseaba edificar. Al barrio de Piruli el rey le dio mayor prioridad, puesto que era allí donde se estaban asentando la mayoría de las comunidades judías que venían del extranjero para trabajar y vivir en la isla de Jabobo, y porque no quería que éstos se levantaran en insurrección contra su gobierno, reivindicando el derecho al trono que poseía el presidiario Josué Wilkinson. En el barrio de Piruli se hallaban ubicadas las montañas de la reina Musí, las cuales servían de principales minas de oro de toda Jabobo. Al lado del centro minero en donde muchos judíos trabajaban sin descanso en las minas, el rey levantó un edificio pequeño para que sirviera como sede del Ministerio de los Recursos Naturales. Justo por detrás de las montañas, al oeste, el rey ordenó levantar un enorme complejo arquitectónico para que sirviera de centro de viviendas para las comunidades obreras judías que allí laboraban. Durante la construcción de aquellas casas, el gobierno de Jabobo emitió una ley en la que, por primera vez en la historia de Jabobo, cada ciudadano habría de pagar mensualmente la tercera parte de sus ganancias como tributo a la hacienda del Estado en concepto de impuesto. Esto sucedió porque hasta entonces los únicos que pagaban impuestos eran las empresas que trabajaban para el gobierno, pues incluso las empresas privadas habían estado libres de impuestos. En la cara norte del complejo arquitectónico de viviendas del barrio de Piruli, el rey Javier II ordenó la construcción de otro complejo residencial de menor tamaño que el primero, y a la calle que separaba ambos inmuebles la llamaron calle Dylan Wood. Al frente, en el lado opuesto de este, al otro lado del gran complejo, esta vez en la cara sur, también ordenó la construcción de otro complejo de viviendas, y a la calle que separaba a ambos edificios la llamaron calle Cooper Lofty. Ahora bien, esta última calle estaba ubicada junto al edificio, dejando un amplísimo margen hasta llegar al gran edificio de viviendas central del barrio, el cual durante muchos años fue usado como terrenos de cultivo para la población. Por cierto, de acuerdo a las leyes que el gobierno aprobó por iniciativa del Ministerio de Obras Públicas, cada edificio o complejo de inmuebles destinado a servir para la morada de los ciudadanos debía de tener obligatoriamente 20 pisos de altitud, convirtiéndose así en un estilo constructor innovador en todo el mundo, pues en aquellos tiempos las casas residenciales no podían superar los 3 pisos de altura. Finalmente, en el extremo occidental del barrio de Piruli se levantaron 2 imponentes edificios para que sirvieran, el que se hallaba en el lado norte como sede del Ministerio de las Ciencias, y se llamaría Comunidad Científica de Jabobo. Además, contenía un museo de ciencias naturales, y el que se hallaba en el lado sur serviría como sede del Ministerio de Fomento Público y se llamaría Escuela Nacional de las Artes, Arquitectura, Escultura y Pintura. Este contenía a su vez un museo de la historia e historia del arte. Entre ambos edificios se embelleció una plaza denominada como Andrew Hamilton, y la calle que unía las 2 fachadas de ambos edificios en su lado oriental se le conoció como Jefferson Clark. Ahora bien, las montañas de la reina Musí estaban formadas por la principal cadena montañosa en donde se hallaban ubicadas las minas, y otras 2 pequeñas montañas o cerros ubicados al este de ambos extremos de la principal cadena montañosa. En las proximidades del cerro más meridional se levantó la Gran Biblioteca, cuya calle era Gaylord Carter, y ésta se conectaba con la avenida Almirante de la Flota Bernardus Andreas, la cual era una continuación larga de la avenida Rey Javier I que había en Apolos. En cambio, en las proximidades del cerro más septentrional
se levantó un edificio que sirviera como sede del Ministerio de la Publicidad, y la calle Gaylord Carter continuaba en línea recta hasta llegar a este mismo inmueble. Entre ambas construcciones se mejoró el cementerio de Jabobo con un crematorio incluido para aquellos que morían sin poder costearse un entierro digno. Así, todas las construcciones del barrio de Piruli se terminaron con relativa rapidez debido a la abundantísima mano de obra que llenaba a la isla de Jabobo por entonces. Y así muchos de los habitantes isleños dejaron de padecer necesidad, pues abandonaron sus precarias chabolas y se fueron a vivir a dichos complejos cuando tenían lo suficiente como para comprar sus respectivas casas. Al poco tiempo después de estas cosas, Josué Wilkinson salió de la prisión y se fue a vivir al barrio de Piruli, en el cual muchos de sus más fieles seguidores habían conseguido refugiarse, y desde allí volvió a alimentar las llamas de la insurrección y los amotinamientos populares. Incitó a todos los judíos de la isla de Jabobo a sublevarse contra el rey Javier II y su gobierno, alegando que tenían derecho esta vez no a ocupar él mismo el trono en sustitución de Javier II, sino esta vez a independizarse del reino de Jabobo y a formar su propia nación independiente bajo el acaudillamiento de Josué Wilkinson. Su reino habría de llamársele Reino de Josué, en contraposición al Reino de Jabobo, o también conocido como Imperio de Jabobo. Para entonces, la población isleña superaba los 180.000 habitantes, de los cuales 30.000 eran judíos, y por lo tanto causaban muchos problemas y angustias sociales cuando estos se lanzaban a las calles a protestar en favor de sus intereses. Esto provocó un estancamiento en las obras constructivas que el gobierno del rey Javier II estaba llevando a cabo en la isla, y muchos actos de violencia por parte de los judíos se estaban desarrollando con apenas resistencia por parte de la Guardia Urbana y la policía de Jabobo, pues estos lo superaban en número. Cada vez se hacían más frecuentes las manifestaciones judías que vociferaban así: «¡Rey Josué I! ¡Reino de Josué! ¡Rey Josué I! ¡Reino de Josué! ¡Arriba el sionismo, oh pueblo de Israel! ¡Independencia ahora o muerte después! ¡Libertad para los judíos, cautiverio para los arios! Este país se fortalece gracias a la mano de obra judía y no reconoce nuestros derechos. ¡Justicia, justicia! ¡Arriba nuestro rey! ¡Viva Josué! ¡Viva Josué! Estas reclamaciones se hicieron más notorias en cierta ocasión, cuando por 2 horas ininterrumpidas reclamaban en la Plaza de la Religión, a vista del balcón imperial del gran edificio imperial, sus peticiones ante la presencia del rey Javier II y sus cortesanos. El rey alzó su mano hacia adelante y el pueblo guardó silencio. Entonces comenzó a decirles: «En Europa ustedes son perseguidos y masacrados, expulsados de sus tierras y exiliados, arrancándoles sus bienes materiales y sus pertenencias, así como a vuestros familiares. Pero aquí en Jabobo son bien recibidos, se les considera ciudadanos nacionalizados como a nuestros demás compatriotas y tienen trabajo, vivienda y alimento. ¿Y así nos respondéis? ¿Con deslealtad y traición a la corona? Ustedes son parte de Jabobo, y lo que me piden dividirá a mi nación en 2, haciéndola más vulnerable hacia el enemigo. No os concederé lo que me pedís, así que márchense a vuestras casas, por favor». Con eso, él mismo y los que le servían con constancia, sus guardias personales, formados por 20 hombres físicamente capacitados que eran como guardaespaldas, se introdujeron en el interior del edificio. Entonces el populacho judío rebelde desistió de proseguir con la protesta y se disolvió la manifestación. Cada cual se regresó a su hogar
y Josué Wilkinson regresó a su morada frustrado y rabioso por no lograr sus objetivos. Debido a la aparente calma que las palabras del rey Javier II produjeron en quienes le escucharon, cesaron los tumultos violentos y las agrupaciones de chusmas perniciosas, por lo que el gobierno de Jabobo decidió proseguir con las obras de construcción en la isla. Se comenzó la construcción del Hospital Nacional de Jabobo en el barrio de Meorena, que aún no había sido levantado, lo que ofreció a la población asistencia médica gratuita, pues el gobierno cubría todos sus gastos. A la misma vez, dicho complejo arquitectónico serviría de sede para el Ministerio de la Salud Pública. También se trazó el diseño y la construcción de la gran avenida Rey Javier II, la cual bordearía toda la ribera meridional del río Sagitario desde el final de la explanada dedicada a levantar el barrio de Filipos hasta llegar a la plaza de Apolos, en intersección con la carretera de las Cuevas de San Antón. Justo al final de esta avenida, en el mismo barrio de Filipos, se levantó un edificio para que sirviera como sede del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y este a su vez quedaba ubicado al frente de la gran meseta de Jabobo, que 100 años antes fue lugar de encierro para las nativas prisioneras del Imperio Inca. Luego, en el barrio de Pichurri, el rey ordenó levantar un gran edificio que serviría como sede del Ministerio de Educación Pública y como Universidad Complutense de Pichurri, siendo la primera universidad levantada en todo el imperio. Este fue edificado a espaldas de la Plaza de la Religión y de su subsiguiente complejo de viviendas. 200 metros más al oeste de la universidad levantó otro gran edificio de dimensiones similares al de la universidad, para que sirviera como Corte de Justicia de Jabobo y sede del Ministerio de Justicia. Este, por supuesto, colindaba en el lado oriental de la gran biblioteca. Pegado, pues, a espaldas del cementerio de Piruli y en la primera mitad del lado norte de la Corte de Justicia, se levantó otro gran edificio que sirviera de centro botánico y sede del Ministerio de Medio Ambiente. Al lado de este, en su lado norte, también se levantó otro inmueble que sirviera como sede del Ministerio de Obras Públicas. Todos estos, por supuesto, estaban dentro de los límites territoriales del barrio de Pichurri. Además de estas cosas, el Banco Nacional de Jabobo se convirtió en la sede del Ministerio de Economía y el fuerte militar en la sede del Ministerio de la Defensa Exterior. Solo el Ministerio de la Defensa Interior quedó desarrollando sus funciones en el mismo gran edificio imperial. Toda esta reubicación urbanística que el rey Javier II hizo de la gran ciudad de Jabobo respecto a las viviendas y las sedes de cada ministerio de su gobierno fue ante la necesidad de tener más espacio y desarrollar mayor eficiencia, pues la población de la isla y por ende de todo el imperio no dejaba de crecer. A pesar de todo, aún faltaba mucho por hacer. Sin embargo, la situación política en Jabobo se descontroló cuando el rey Javier II descubrió que muchos senadores judíos estaban desviando fondos económicos para costear el viaje de judíos europeos para que pudiesen venir más y más número de ellos al imperio de Jabobo a fin de trabajar y vivir en él. Fue entonces que el rey los acusó ante el Senado de corrupción y los expulsaron de ser miembros del Senado y del gobierno. Esto ocurrió en el año 20 del reinado de Javier II de Jabobo. Entonces, los más de 30.000 judíos que moraban en Jabobo, en unión con su líder Josué Wilkinson, se lanzaron a las calles con más violencia y frenesí que nunca, gritando y exigiendo a voz en cuello la independencia de los judíos jabobeses y su derecho a formar un reino independiente con Josué a la cabeza de su gobierno. Esta vez llegaron demasiado lejos, pues prendieron fuego al Ministerio de los Recursos Naturales a fin de provocar daño en la economía jabobesa y presionar al gobierno
para que accediera a sus violentas peticiones. La industria minera de las montañas de la reina Musi se detuvieron, y los judíos amenazaron con asaltar el gran edificio imperial. Fue llamado el ejército de Jabobo por parte del rey para aplastar la revolución judía que llevaba ya 3 meses causando daños al imperio. Pero los consejeros del rey le aconsejaron que no hiciera algo así, pues provocaría mayores enfrentamientos y discordias entre la población isleña. Más bien le indicaron sabiamente que lo mejor era concederles la independencia con respecto a Jabobo, entregándoles solamente como territorio soberano suyo el barrio de Piruli, imponiéndoles un aislamiento político, social y económico total. Al rey Javier II le pareció ideal dicha solución, y cuando salió al balcón imperial dijo así a las enfurecidas muchedumbres judías: «Pueblo judío, este gobierno está basado en la libertad y la tolerancia, en el respeto y la cooperación mutua entre sus súbditos y sus gobernantes. Pero ustedes no dejan de llenar a Jabobo con sus violentas y deplorables acciones, las cuales desaprobamos por completo. Tienen su independencia, y desde ahora mismo ustedes forman parte del reino de Josué, y su caudillo y rey será Josué Wilkinson I, a quienes ustedes tanto han apoyado. Pero solo les concederemos el barrio de Piruli como su territorio soberano, y no podrán nunca salir de él a territorio jabobés, a excepción del río Sagitario, por el cual podrán navegar y viajar para ir a otra nación que no sea Jabobo. Quedarán sometidos por siempre al aislacionismo social, político y económico. Y si alguno de ustedes invaden Jabobo o se niegan ahora a aceptar estos términos, morirán fusilados por los soldados del ejército jabobés ahora mismo». Ante aquello, las muchedumbres de los judíos jabobeses entraron en pánico y terror, y, llenándose de gran confusión y gritería, fueron a morar con rapidez en el barrio de Piruli, es decir, en el reino de Josué. Y así Josué I comenzó a reinar sobre ellos en aquel mismo año. Los demás de los judíos y otros familiares suyos y simpatizantes de Josué Wilkinson y el pueblo judío de Jabobo, en general, que vivían en otras partes de la gran ciudad de Jabobo o en las ciudades continentales del imperio, emigraron al recién nacido reino en busca de un futuro mejor bajo el acaudillamiento del rey Josué I, el cual fue coronado por su pueblo en la Escuela Nacional de las Artes, que lo convirtió en la sede central de su gobierno.